Buenas noches. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, siempre debemos mirar la palabra. Por eso Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en este tiempo que estamos viviendo, una de las cosas que más necesitamos es descanso. No solo en el aspecto físico, sino en nuestras almas. Debemos hacer nuestra parada para caminar con Dios, descansar en Él. Cada vez que Jesús decía a sus discípulos descansad un poco, Él aprovechaba para estar con el Padre. Y qué hermoso, porque Él no solo oraba, sino también caminaba con el Señor y descansaba. Cuando tú empiezas a evaluar y mirar y sientes que el cristianismo te agota, te quita energía, pues estás practicando es una religión y no estás disfrutando de una relación con Cristo en todo tiempo. Cuando nosotros miramos y evaluamos, pues caminar con Dios no cansa. Caminar con el Señor nos vivifica y restaura nuestras fuerzas. ¿Y por qué esto? Porque hay una fuente inagotable en Él. Y entonces Él nos renueva nuestras fuerzas. Y qué hermoso, porque siempre está con nosotros. Nos levanta, nos acompaña. Por eso empecemos a disfrutar esa relación con el Señor. Dios no inventó la oración y Cristo no vino a enseñarnos a orar para pensar en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias. Jamás. Sino para disfrutar de una relación personal con Él y caminar así de su mano. Es para meditar en su grandeza, es para meditar en su infinito poder y dejar en sus manos todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras ansiedades. Por eso debemos caminar con Dios en todo tiempo. Cuando pensamos que servir a Dios depende de nosotros, empezamos a trabajar para Él, en lugar de caminar con Él. Por eso hay una diferencia fundamental. Si no camino con Cristo, mi espíritu se vuelve seco y frágil. Miren, las personas se transforman en molestias en lugar de ser creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto por qué? Porque hacemos las cosas de mala gana, por presión, por obligación, y nada les parece que está bien. Cuando se percibe que se está practicando religión, en lugar de disfrutar esa relación con Jesús, es hora de dejar la carga, es hora de caminar con Él. En estos ritmos naturales y fluidos de la gracia, caminar con Dios es el fundamento de la vida. El enfoque no somos nosotros. El enfoque es Dios. Por eso caminar con Dios trae descanso. Caminar con Dios trae nuevas fuerzas. Y ser cristiano no es ser miembro de una iglesia o cambiar algunas costumbres o participar de un ministerio. Ser cristiano es caminar con Dios
como Cristo caminó. Por eso caminar con Dios significa ir en la misma dirección por donde va Dios. Dios va en hostilidad contra el pecado y contra el enemigo. Por eso caminar con Dios significa ir al mismo paso con Dios. Ni adelantarse ni quedarse. Y cuando nosotros lo miramos bien, qué difícil que es esto. A menudo nos adelantamos, pero más a menudo nos atrasamos. Por eso caminar con Dios es hacer caso a sus enseñanzas. Y deberías preguntarte, ¿estás caminando con Dios? Porque caminar con Dios no cansa. Caminar con Dios nos renueva la vida. Nos da un nuevo vigor, aliento nuevo, alegría, gozo y paz, satisfacción y felicidad. Por eso cada día hay que renovar nuestra relación con Dios. Señor, hoy quiero caminar y quiero cambiar mis esfuerzos frenéticos por tu camino de gracia. Porque Jesús siempre ha querido que caminemos con Él. Y entonces podríamos ir a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Las sendas de los justos como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. Hay una diferencia entre caminar con Dios a venir a Dios, a lo que salga a la de Dios, que caminar de la mano de Dios. Y entonces tenemos que mirar que el cristianismo es una senda. Antes de que se popularizara el nombre de cristianos, se conocía como los del camino. Porque siempre se estaba hablando de seguir a Jesús. Siempre se estaba hablando de caminar con Jesús. Andar con Jesús en el camino. Por eso cuando nosotros vamos a Hechos encontramos que en Antioquía es donde reciben el nombre de cristianos por primera vez. Y es que el cristianismo implica siempre conseguir, con sendas, con caminar, con caminos. Y entonces podríamos mirar al profeta Elías. Este hombre aprendió a caminar con Dios en todo momento y en todo lugar. Caminar por el desierto, caminar hacia el monte de Dios, caminar hacia un nuevo propósito. Y entonces podríamos ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Y entonces encontramos que allí la palabra dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Caminar por el desierto puede significar la senda de la frustración, o puede significar la senda de la esperanza. Miremos la senda de la frustración, porque muchas veces nos sentimos frustrados, desanimados, apabullados, llenos de crisis, problemas de la vida. Y muchos se sienten así por lo que se está viviendo en este tiempo. Muchos quieren que las cosas salgan a su manera, pero no sucede así. Y entonces es cuando se dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero ¿por qué no pensamos que Dios se debe estar preguntando, ¿dónde están los Elías de Dios? Es sencillo decir que el Dios de Elías se manifieste. ¿Y por qué no más bien creemos como Elías en estos tiempos? Cuando vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes,
vemos cómo se manifiesta la gloria de Dios. Prendió el holocausto, hizo llover más adelante. Se ve que la esposa de Acab, ante todo esto, lejos de volverse a Dios, cosa que incluso hasta Elías lo pensó, mandó matar a Elías. ¿Y qué pasó con este varón? Era un varón de Dios, era el Rambo de Dios. Pues lo vemos que tuvo miedo. Vemos cómo huyó, cómo se sintió frustración, cómo llegó hasta el punto de sentirse morir. Y podemos ver la expresión que tuvo. Yo no sé para qué estoy vivo. Yo no sé para qué nací. Mejor yo me muriera. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esas frases? ¿Y cuántas veces hemos escuchado que la gente dice cosas parecidas? Y entonces deberíamos evaluar cuántas veces nos hemos sentido frustrados. Deberíamos preguntarnos, ¿te has sentido desanimado? ¿Cuántas veces te has sentido sin fuerza? ¿Cuántas veces dice yo aquí me quedo, no me muevo? Y muchas veces, y también debemos pensarlo porque no dejamos que las personas se sientan así. A veces creemos que es empujarlas, a veces creemos que es darle una palmadita en el hombro y no es así. Pero tenemos que entender que Dios nos comprende, Dios nos ayuda. Que cuando estamos pasando por el desierto de la frustración, muchas veces estamos desilusionados con Dios. Y muchas veces sienten que Dios no llena las expectativas. O lo más grave que es desilusionarnos de nosotros mismos. Muchas veces hasta somos inmisericordios. Somos duros para juzgarnos. Y como dice la gente, es que se da duro. Muchas veces estamos exigiendo de nosotros más de lo que Dios nos exige. Y es que todavía no oro o ayuno tanto. Pero ¿sabes qué? Dios te bendice. Porque Él es el Padre, Él es tu Padre. Aunque deberías orar, aunque deberías ayunar, Él te sigue bendiciendo. Pero también encontramos en ese desierto la senda de la esperanza. Y es donde vemos que el desierto es necesario para cada cristiano. El desierto no es una senda de frustración. El desierto también significa una senda de esperanza. Cuando nosotros miramos en la Biblia, todos y cada uno de los hombres de Dios pasó por este desierto. O si no, míralo en la Biblia, todos los hombres de la Biblia, todos nosotros pasamos por tiempos difíciles, tiempos que no entendemos. Pero ¿sabes qué? A veces se nos olvida algo, y es que Dios lo permite porque viene bendición para tu vida. Y entonces podríamos ver el caso de Moisés. La misión de Moisés era liberar a su pueblo. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estuvo 40 años? ¿No estuvo en el desierto? ¿No estuvo preparándose y formándose a través de todo esto? ¿O por qué no miras a Jesús? Antes de iniciar el ministerio estuvo 40 días en el desierto. La palabra es muy clara, 40 días con sus 40 noches, o sea que en el día 41 fue cuando el diablo lo tentó 3 veces. El desierto para Elías fue renovarse. Y cuando vemos en la palabra ya en Primera de Reyes, vemos que comió
y durmió. Por lo tanto, debemos ver que el desierto siempre tiene un propósito, un gran propósito para nuestras vidas. Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por eso, aprende a ver el desierto con otros ojos, porque todo depende de tu actitud. Dios permite el desierto y depende de ti si te va a fortalecer o te va a frustrar. Pero sigamos adelante, podemos mirar Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y entonces aquí vemos que no solo es caminar hacia el desierto, sino también caminar hacia el monte de Dios. Es que el monte de Dios, Horeb, representa en la Biblia un lugar de la presencia del Padre Celestial. Los montes, lugares de habitación de Dios, donde Dios decide morar y somos llenos de su presencia, donde tenemos contacto con Él, la manifestación de la gloria de Dios y recibimos la revelación. Dios nunca desea que tú te quedes en el desierto. El desierto es una etapa de tu vida. Es una etapa de la vida del cristiano. Él nos quiere llevar con su mano a su presencia, subir al monte. Y si no, mira Éxodo 33:14. Dios le dijo: mi presencia te acompañará y te daré descanso. Cuando Dios está con nosotros, las cosas se hacen más fáciles y en paz. Si las hacemos a nuestra manera, los problemas se hacen más grandes. Y aquí ya en este versículo vemos a Elías, no aquel Elías que se quería morir, no aquel Elías que ya estaban renegando. Vemos a un Elías que empieza a caminar en paz, en descanso. Mira la actitud de ese hombre tan diferente. Romanos 8:28 sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y qué hermoso, porque una de las manifestaciones tangibles en el monte de Dios es ese silbo apacible. Sientas o no sientas la presencia de Dios, siempre Él está a tu lado. Lo importante es reconocer que Él está contigo. Siempre hay que preguntarle a Dios hacia dónde quieres que camine. Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Padre amado, ¿cuál es el propósito que deseas cumplir en mí? Porque es que cuando Dios viene en un silbido apacible, es que nos quiere revelar muchas cosas. El problema está en nosotros, en que nosotros no callamos y solo estamos preguntando y no escuchando. Cuando reconoces esto y esperas en el silencio, en Él verás que vas a ser sanado, restaurado y levantado. Por eso, mira bien el camino hacia el desierto, pero mira bien también el camino hacia el monte de Dios. Pero si seguimos ahí en Primera de Reyes y vamos al capítulo 19, versículo 15-16, encontramos: y le dijo Dios: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nixí, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¡Wow! Ya vimos el camino del desierto. Ya vimos el camino hacia el monte de Dios. Ahora encontramos el camino hacia un nuevo propósito. A veces nosotros nos decimos que ya hemos dado todo por asunto de edad, condición física.
y dejaste pasar una oportunidad. De pronto ya no tienes la misma fuerza de antes. O de pronto lo mismo que Elías pensó que ya su razón de ser había terminado. Su ministerio había acabado. Pero ¿sabes qué? Así como a Elías, Dios da un nuevo propósito. Cuando Elías comenzó a caminar, él se dio cuenta que empezó a caminar hacia un nuevo propósito. Y Dios le dio una comisión expresa, ungir. Y 3 veces le dice ungir. Ungir a Asael, ungir a Jehú y ungir a Eliseo. Es que en el Señor, cuando crees que ya llegaste a tu límite, que ya no das más, que tu matrimonio, que tu trabajo, que tus cosas no dan más, que tu talento ya llegó al límite, Dios te quita la barrera. ¿Y sabes por qué? Porque tu papá es un Dios ilimitado. Los que le ponemos límites somos nosotros. Tú y yo debemos entender que vamos a caminar por la senda de las oportunidades. Porque nuestro papá es un Dios de las nuevas y grandes oportunidades. Y muchos me han preguntado, pastor, yo he orado y no veo las oportunidades. ¿Has examinado tu corazón? ¿Has mirado qué hay en el corazón que frena las oportunidades de Dios? Tú y yo debemos aprender a sincronizar la voluntad de Dios con el tiempo de Dios. ¿Sabes para qué? Para lograr lo que Dios se ha propuesto con nosotros. Quítate la idea de que Dios se olvidó. Quítate la idea que es que no es el tiempo. Quítate la idea de que es que hay otras cosas mejores. Dios no se olvida de nada. Dios cumple su palabra. Haz tú las cosas posibles, que Él hace lo imposible. Tal vez tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. De pronto no la sabes. Simplemente debes esperar esa luz verde para que las inicies en el tiempo de Dios. Y en ese momento, corre. Porque en ese tiempo vienen muchas bendiciones, grandes oportunidades, y así glorificaremos a nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces nos adelantamos o muchas veces nos sentamos a esperar. Y hay algo que debemos tener claro. Dios no es pasivo, es activo. El esperar no es sentarse a no hacer nada. El esperar es trabajar en Dios. Disponer tu corazón, evaluarte y estar presto para el Señor. Y qué hermoso, porque cuando tú estás presto para el Señor te va a dar el respaldo poderoso. Tal vez no has sentido el poder de Dios. Tal vez no has sentido esa autoridad, ese algo especial. Tal vez no has visto que en el mismo instante que viene esa orden, Dios te dará la capacidad para hacerlo. Dios nunca pide algo si primero no nos capacita. Él hará lo que tú necesites que sea hecho. Por eso, examina tu corazón y mira en el tiempo del Señor en que estás caminando. Y podríamos ver Primera de Reyes 19, 17, 18. Al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es algo que no hemos querido entender. El Señor en la Biblia habla del remanente, de los que quedan. Y qué rico que caminemos con Dios en todo tiempo, pero también que seamos del remanente del Señor. Y cuando nosotros miramos nuestro texto base que hemos seguido durante todos estos días, Génesis 5, 23, 24, y fueron todos los días de Enoc, 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pues entonces volvemos a tener esa evidencia hermosa que caminar con Dios es una de las vivencias más maravillosas e incomparables que podemos experimentar como cristianos. Y esa experiencia que podemos experimentar a lo largo del transitar por este mundo. En una sociedad donde lo inmediato, lo efímero y lo superfluo es lo cotidiano, pocos invierten su tiempo en forjar una comunión íntima y sólida con nuestro Creador, que perdure hasta la eternidad. Enoc caminó tan cerca de Dios que debería ser un ejemplo que tú y yo imitáramos. Deberíamos ser inspirados por Enoc para buscar esa amistad y comunión con el Espíritu Santo. Mira bien, porque la Biblia nos enseña a orar con perseverancia, a ser constantes. La oración nos permite hablar con Dios. A través de ella establecemos ese diálogo íntimo con nuestro Padre Celestial. Podemos abrir el corazón delante de su presencia y podemos expresarle la gratitud, amor y nuestras necesidades y cargas. Es la oración diaria la que nos mantiene conectados a la fuente de vida, nos acerca a Dios, nos permite estar en comunión con el cielo. Meditar en las Escrituras, leer atentamente la palabra, esa palabra de Dios escrita es permitir que Él abra su boca y nos hable directamente al corazón. Su palabra es eterna. En ella vas a encontrar la respuesta a cada uno de tus interrogantes. A través de las Escrituras, tú y yo conocemos el corazón de Dios. Descubrimos el amor que tiene por sus hijos. Al observar y recibir la palabra, somos instruidos, somos guiados en nuestro caminar diario. Dios nos advierte y nos guarda de tomar malas decisiones. Es que la experiencia de Enoc, la experiencia de Moisés, la experiencia de Abraham, la experiencia de Noé, nos debería incitar a reflexionar en la bendición tan grande que se experimenta diariamente cuando le damos prioridad a Dios en nuestra vida. Ese debería ser nuestro desafío diario. Yo no sé en qué circunstancias estás hoy. Yo no sé qué es lo que estás pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que debemos caminar con Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Y si no has experimentado esta maravilla de la que hemos estado hablando, evalúa tu corazón. Y mira qué hay que sacar para agradar a Dios. ¿Qué hay allá en el fondo de tu corazón que no te permite agradar a Dios? Y por eso es triste cuando a uno le dicen: ay, es que yo empiezo a orar y me da pereza, yo empiezo a orar y no puedo, no me nace leer la palabra, y tantas excusas más. Y yo lo único que he podido responder es: cuando tú no sientas ganas de orar, ora el doble. Cuando tú te desanimes a leer la palabra, lee más. Cuando no sientas ganas de buscar a Dios, búscalo. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada más maravilloso
que caminar con Dios en todo tiempo. Por eso, evaluemos nuestro corazón y miremos realmente cuál ha sido nuestro caminar. Papito Dios, hoy queremos venir a darte gracias, Señor Padre misericordioso, porque durante todo este tiempo, Padre amado, tú has estado con nosotros. Papito Dios, a pesar de que nosotros no hemos estado ahí, o muchas veces nos hemos apartado, muchas veces hemos bajado la guardia, tú siempre has estado ahí. Tú siempre has estado con nosotros. Padre bueno, gracias, Señor, porque las veces que hemos pasado por el desierto ha sido para fortalecernos. Gracias, Señor, porque en todo momento y en todo instante hemos sentido tu presencia. Y siempre, Padre misericordioso, tú has estado con nosotros. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, cada corazón de los que están escuchando y de los que van a escuchar. Tú los conoces, Señor. Tú sabes que son aquellas cosas que no han permitido, Señor, que te sientan. Pero también sé, Padre misericordioso, que por medio del Espíritu Santo tú nos puedes guiar, Señor, a sacar todo aquello de nuestros corazones. Papito Dios, también quiero ponerte en tus manos, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, que hoy se siente triste, desolada por las circunstancias que se están viviendo. Muchos han despedido familiares, amigos, conocidos. Pero sabemos, Señor, que tú nos fortaleces en este caminar. Te pido, Señor, por los que hoy necesitan esa palabra de aliento, Señor, que estén en los hospitales, que estén en las UCIs, que estén en las casas, batallando, Señor, que se sientan en ese desierto de la enfermedad, Señor. Hoy te pido por ellos, Señor Padre misericordioso, que sean hombres y mujeres que salgan fortalecidos, Padre amado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Gracias, Padre bueno, porque sabemos que tú tienes el control de todas y cada una de las situaciones. Y queremos quedar con la bendición tuya, el amor de tu Hijo, la guía y protección del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, bendiciones y gracias a todos aquellos que nos han dejado servir. Gracias a todos aquellos que estuvieron en el seminario de Romanos. Gracias a todos aquellos que han venido escuchando la palabra. Mañana, confiando en Dios, 9 de la mañana, estaremos nuevamente por este medio. Debido a las circunstancias que estamos viviendo y a las medidas que han tomado aquí en Bogotá. Por eso las reuniones presenciales están aplazadas hasta nueva orden. Pero seguimos de manera virtual. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante de la mano del Señor. Buenas noches.